¿Cómo están mis queridos hermanos? Eh, en una fecha anterior estábamos hablando de la santidad absoluta de Dios. Y recalco el término absoluto porque únicamente cuando se habla de Dios se puede hablar de términos absolutos. En la reflexión anterior hacíamos una mirada al Antiguo Testamento y mostrábamos cómo Dios ha mostrado su santidad a su pueblo. Hablábamos de libros como Levítico, Josué, Salmos, Isaías y Habacuc. Hoy vamos a tener una reflexión siempre sobre la santidad absoluta de Dios y vamos a hacerlo como una mirada muy breve al Nuevo Testamento. La cita sigue siendo la misma, el respaldo bíblico está en primero Samuel capítulo 2 verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vamos a orar. Queremos hoy agradecerte, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque la santidad tuya nos obliga a ser santos, a practicar también nosotros, como hijos tuyos, la santidad. Gracias, Dios, por el ejemplo tuyo, por el ejemplo de Cristo. Gracias, Dios, porque nos permites hacerlo. Gracias, Dios, porque nos das las armas también, nos das el conocimiento. Gracias, Dios. Hoy, con gratitud, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. La mirada que vamos a realizar hoy sobre el Nuevo Testamento es una mirada bastante corta porque el tiempo no permite hacerlo con la amplitud del caso, porque realmente cuando hablamos de los atributos de Dios podríamos hablar mucho tiempo, citar muchas expresiones de la Biblia sobre esa santidad. Pero con la brevedad del caso, vamos a hablar de que podemos ver la santidad de Dios en algunas declaraciones directas. Estamos hablando del Nuevo Testamento. En el libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 11, encontramos, estas son palabras del Señor Jesucristo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Encontramos en este párrafo bíblico entonces eh, una declaración del Señor Jesús, en el cual habla de que si Él parte al cielo, quienes quedamos aquí en la tierra, prácticamente quedamos sin Él, quedamos sin Dios. Pero recordemos que en el tiempo que esto fue escrito, aún no había venido el Espíritu Santo, aún el Consolador no estaba entre nosotros. Nosotros gozamos de la presencia de Dios, nosotros gozamos del Espíritu Santo en nosotros, pero en el momento preciso en que esta carta fue escrita, la historia era diferente, y por eso el Señor dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y se refiere a los convertidos en ese preciso momento. Y yo, dice, voy a ti, porque Él sabía de su sacrificio, porque Él sabía de su resurrección. Padre Santo. Y esta es la declaración directa que el Señor Jesús hace de su Padre. Esta es la declaración expresa, dicha por la boca del Señor Jesús, Padre Santo. Y reconoce que a los que me has dado, o sea, a los que son salvos, guárdalos en tu nombre. Tenemos aquí entonces una revelación sobre lo que es la Trinidad, sobre lo que hace Dios en tres manifestaciones diferentes. Porque Dios es el mismo, pero sus manifestaciones son completamente diferentes. Así como el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, Jesucristo hace la propia, y Dios, como Dios,
hace la propia. Por eso dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, para que la iglesia tenga unidad, para que tengamos, a pesar de nuestras diferencias, para que tengamos, a pesar de aquellas cosas que nos separan, una sola manifestación. ¿En qué? En el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Señor para finalizar, así como nosotros. ¿A quiénes se refiere? A la Trinidad. En la carta primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 15, dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí es Pedro entonces recordando al pueblo de Dios que el que nos ha llamado es santo. Y eso es un motivo más que suficiente para que todos nosotros busquemos la santidad. ¿Cuándo? En toda nuestra manera de vivir. Encontramos entonces que se manifiesta la santidad de Dios en las declaraciones directas, pero también en atribuciones de alabanza. Apocalipsis, en el capítulo 4, en el verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos entonces en este libro de revelaciones, como es llamado el Apocalipsis, que presenta a 4 seres vivientes y que tenía cada uno 6 alas, que estaban llenos de ojos y que no cesaban de decir día y noche, Santo, Santo, Santo. ¿Ve usted ahí el reconocimiento implícito de la Trinidad al mencionarlo 3 veces santo? Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Y habla también de la eternidad de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y finalmente, en su figura como luz. Estamos hablando de cómo se manifiesta la santidad de Dios y estamos hablando de una mirada del Nuevo Testamento, en su figura como luz. Primera Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta es una afirmación, hermanos, que la encontramos en la primera carta de Juan y que dice expresamente, Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en él. Siempre la luz la hemos relacionado con la santidad. Siempre la oscuridad la hemos señalado con el pecado. Por eso dice, no hay ninguna tiniebla. No hay ningún asomo de ningún tipo. Es una santidad absoluta, como hemos anunciado en nuestro versículo de hoy, de 1 Samuel 2:2. Estamos hablando de la santidad absoluta de Dios. Esa santidad absoluta de Dios entonces debe de movernos a nosotros a vivir de una manera completamente diferente, en la que buscamos tomar ese modelo de vida, en la que buscamos vivir de una manera en que el mundo no vive, de una manera diferenciada. Vamos a orar y agradecer a Dios. Padre, queremos darte gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres santo, una santidad absoluta. Y esa santidad tuya, Padre, nos mueve a vivir de una manera diferente. Gracias por el ejemplo tuyo, el ejemplo de Cristo. Gracias por el respaldo del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias porque nos permites tener estos tiempos en los cuales podemos diferenciar cada aspecto, lo bueno y lo malo. Gracias, Dios. Eres tú el digno de honra, de gloria y de honor. Hoy hemos orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queridos hermanos de la Iglesia Central, Dios es amor. El deseo del cuerpo pastoral es siempre que Dios esté bendiciendo su vida a través del consejo de su palabra.